días, tardes y noches, quizás para las personas que se están uniendo, para las personas que se van a agregar a esta segunda jornada del Congreso Virtual El Mundo a tu Favor. Yo agradecida de que el día de la jornada de ayer, el día de ayer, haya sido tan espectacular. Hubieron exposiciones sumamente valiosas. Yo estuve súper atenta a todos los temas, de verdad que fue desde el expositor Krishna que comenzó hasta nuestra anfitriona Gabriela que cerró la jornada. Fue una jornada de aprendizaje, de conexión, de compartir. Hubieron muchos comentarios, chistes, la verdad que la pasamos muy bien y os agradezco a todos los que estuvieron ayer, a los que se siguen sumando hoy. Voy a dar paso a nuestro primer anfitrión. Él ya estuvo con nosotros, ha estado con nosotros del primer congreso. Quiero presentar al primer expositor, ¿vale? Como decía, él está desde el principio y me alegro inmensamente que esté con nosotros. Dentro de sus redes sociales vas a ver que tienen muchísima información, da muchos talleres gratuitos también, tiene muchas formaciones y bueno, es un orgullo que esté aquí de nuevo. Es un terapeuta transpersonal, coach de vida y Master Trainer en hipnosis de Eric o hipnosis ericksoniana. Es creador del universo Phi, un puente de conexión con la integración de diversas disciplinas en pos de que despertemos la conciencia en coherencia y libertad. Así que yo doy bienvenida. Muchas gracias por estar aquí, Pablo. Angie, bueno, muchísimas gracias nuevamente a vos, a Gabri, ¿sí? Felicitaciones por esto que están creando, por lo que están brillando y por todo lo que están compartiendo, en donde me incluyo ahí. Y de mi parte agradecido, como siempre te digo, ya estar participando del cuarto congreso para mí es un honor. Y bueno, en este también, y es especial como todos. Así que bueno, muchas gracias y gracias nuevamente por estar aperturando también junto a ustedes el congreso. Así que muchísimas gracias. Gracias, Pablo. Entonces, podemos dar inicio ahora sí a lo que tiene que ver con esta ponencia, que la titulé La imaginación y la creación de tu realidad por lo siguiente, ¿sí? Muchas veces uno, cuando se pone a pensar en qué es la imaginación, hay muchas cosas que pueden llegar a suceder, ¿sí? Y uno de los primeros recuerdos o ideas que tiene respecto a la imaginación es qué nos han enseñado en nuestra infancia respecto de la imaginación, ¿sí? Acá en este punto te invito a que en este inicio viajemos, ¿sí? Que viajes a tu pasado, a tus recuerdos, y preguntarte qué recordás respecto a lo que te decían o respecto a lo que te han enseñado en lo que hace a la imaginación, ¿sí? Por ejemplo, en educación tradicional, por ejemplo, en experiencias con tus padres, ¿sí? Cuando comentabas tal dibujo, hacías tal dibujo, o quizás querías proponer algún tipo de solución, ¿sí? Cuando uno dice, bueno, se me ocurrió o imaginé esto, ¿con qué respuestas te encontrabas? Y si te pregunto esto, es porque en lo que hace a la imaginación, venimos obviamente condicionados, por así decirlo, ¿no? Con ciertas condiciones o con cierta educación tradicional, que nos dice que lo que tiene que ver con la imaginación es algo que no hay que darle mucha importancia, digamos. ¿Sí? Es como algo que es fantasioso, es como que, bueno, es una cuestión de los niños, ¿sí? Bueno, él está imaginando, ¿sí? O cuando incluso por ahí uno era niño digamos, tenía pesadillas o soñaba, y decía, bueno, no te preocupes, es solamente un sueño, ¿sí? O sea, no le prestes atención, ¿sí? O sea, no le des bolilla, como diríamos acá en Argentina. Son fantasías. Y entonces muchas veces, en la gran mayoría de los casos, creemos que lo que tiene que ver con la imaginación es algo totalmente secundario, ¿sí? O sea, no tiene algo que ver con nuestra realidad, ¿sí? Básicamente. ¿Por qué? Ahora vamos a ver por qué. Y descartamos eso, esa palabra, imaginación, o la llenamos de un montón de cosas que tienen que ver con lo fantasioso, el juego, y queda ahí. Sin embargo, cuando nosotros, digamos, crecemos biológicamente, muchas soluciones o muchas situaciones en nuestra vida, hoy en día es, digamos, el claro ejemplo, nos plantean
soluciones creativas, nos plantean otro tipo de soluciones, ¿sí? Nos plantean adaptarnos crecientemente a un mundo que es cambiante, que bueno, muchas veces es caótico, creo que la mayoría de los que estamos aquí conocemos, digamos, la realidad actual, y descartamos que papel fundamental puede llegar a tener nuestra imaginación, imagínate la imaginación colectiva, pero en este caso mi imaginación y tu imaginación, en lo que hace a tu realidad. Entonces, estamos viendo que de acuerdo a lo que nos han inculcado respecto a la imaginación, la podés descartar, la podés dejar a un lado, como decir, no tiene utilidad, o pensarla, ¿sí?, desde otro paradigma. ¿Qué significa paradigma? Si suena un poquito por ahí rara esa palabra, es una estructura, es como un libro que te dice, bueno, la vida es así, funciona así, y listo. ¿Sí? Y si tenés algún problema, lo tenés que resolver de esta manera, y si querés, digamos, lograr algo, lo tenés que hacer de esta manera, ¿sí? Solamente haciendo, ¿no? Pasando a la tarea. Pero hay que ver en ese paradigma de educación tradicional qué nos enseñaron respecto a la imaginación. Cuando uno cambia de paradigma, ¿sí?, o sea, cambia de concepción de cómo pensar la realidad, empieza a darse cuenta que había ciertas enseñanzas. Hoy en día, por suerte, como siempre lo menciono, digo, lo tenemos muy cerca, podemos investigar, descubrir que a través de la neurociencia, por ejemplo, a través de la programación neurolingüística, hay un montón de descubrimientos, vemos que la imaginación ya no es solamente un juego, ¿sí? ¿Por qué no es solamente un juego? Porque si uno cambia de paradigma, ¿sí?, un paradigma en donde nos posiciona como creadores, nos invita a ser parte, digamos, de nuestra realidad, uno se da cuenta que la imaginación, en esos paradigmas de creación, la pensaban como una herramienta. La pensaban como una herramienta. Y ahora vamos a ver qué significa que la pensaban como una herramienta. Y después vas a descubrir en realidad lo que es la imaginación, ¿sí? Que me animo a decir que en un 90% no es enseñado en la educación tradicional. Si uno viaja a esos paradigmas de creación, encuentra un montón de enseñanzas, un montón de referentes en donde, por ejemplo, Neville Goddard, quien fue un místico, bueno, hoy en día, digamos, reconocido, pero sus enseñanzas transmitían, ¿sí?, enseñanzas que tenían que ver con esto de el autodescubrimiento, empoderarnos, nos dice que la imaginación es el comienzo de la creación. Entonces, si queremos empezar a transformar nuestra realidad, cambiarla, poner el mundo a nuestro favor, es importante que hoy abras una puerta en donde el cartel diga imaginación y descubras lo que verdaderamente significa. Por ejemplo, darnos cuenta que todo lo que hoy en día podemos tocar, sentir, usar, utilizar, ha formado parte de la imaginación. No me estoy refiriendo a la idea solamente, sino que ha formado parte de la imaginación. Ahora, ¿cuál es la clave entonces para que uno se pueda reconciliar con esa palabra, ¿no? Y que no empiece nada, pero bueno, si uno lo imagina es fantasioso, no hay que darle atención, o sea, forma parte de los niños. Bien, cambiando de paradigma. Dándote cuenta que la imaginación es una herramienta. Y es una herramienta tal que la imaginación tiene una poderosísima influencia sobre nuestro cuerpo. Si la imaginación tiene una influencia sobre nuestro cuerpo, implica también que la imaginación tiene una influencia sobre el gran cuerpo que es la realidad, que es eso material. Ahora, ¿por qué entonces la imaginación es tan importante? Porque en esos paradigmas de creación, esos que te indican que estamos implicados, ¿sí?, en lo que nos rodea, la imaginación es un sentido. La imaginación es un sentido. ¿Qué significa un sentido? ¿Un sentimiento? ¿Una emoción? No. Un sentido mucho más profundo que los 5 sentidos. Nosotros
percibimos nuestra realidad, la codificamos, vemos, escuchamos, sentimos a nivel corporal. Y en ese paradigma de creación, a la imaginación la conocen como una herramienta que en realidad es un sentido. Mirá esto lo que implica en un nivel profundo. O sea, ya deja de, digamos, uno pensar que la imaginación es simplemente, bueno, a ver, es una fantasía, no hay que prestarle atención. Y fíjate qué diferente que es por ahí, digo, tener una situación conflictiva que resolver, un problema, o querer lograr algo. Muchas veces queremos lograr algo, y yo esto muchas veces lo veo en las sesiones, en las actividades online que brindo, que estamos chipeados para pensar que los cambios van a venir solamente si hacemos. Simplemente eso. Digamos, yo quiero lograr algo, entonces lo primero que tengo que hacer es, bueno, me tengo que comprar tal cosa, tengo que hacer tal otra, pero la pregunta es, ¿y tu cuerpo interno? ¿Qué información tiene? Que me acuerdo de una de las ponencias de ayer de Laura Lunari que decía, ¿cómo está, ¿sí?, tu empresa interna en lo que hace a vincularte con tu realidad? Bien, la imaginación es un sentido que forma parte dentro de esa empresa. Es tan importante que, como te digo, en la antigüedad era considerada un sentido. ¿Sí? Hoy, si pensás la imaginación como un sentido, te la llevas directamente a tu casa. O sea, como herramienta. ¿Sí? Y era tan utilizada que, por ejemplo, si te menciono a Nikola Tesla, que es uno de los inventores, creo que podríamos decir, el padre de la tecnología actual. Absolutamente, me animo a decir que casi todo lo que hoy es celular, es comunicación, internet, absolutamente todo vino de la mente de Nikola Tesla. Después, bueno, vinieron las patentes, bueno, hay todo un montón de historias hiper interesantes ahí, pero estamos viendo que Nikola Tesla, uno de los inventores más grandes, ¿sí?, del siglo XX, en donde este teléfono, o hoy estamos aquí atravesando distancias, vino de él. Y es mucho más interesante cuando uno dice, bueno, a ver, digo, si Nikola Tesla, que es el padre de la tecnología, a mí al menos me interesa saber cómo hacía para crear, digamos. Y ahí vamos a descubrir algo hiper importante. Que una de sus estrategias mentales era que todo lo creaba, prácticamente todo lo que él creaba, lo hacía en un estado de imaginación. Absolutamente todo. En un nivel tal que él en unas entrevistas lo dice, no compraba algo, no arreglaba algo si primero no estaba re claro, por así decirlo, hiper claro en su imaginación. O sea, viajaba en su imaginación, y bueno, hay muchas anécdotas que nos llevan a otros temas. Pero fíjate que Nikola Tesla utilizaba ese sentido de la imaginación para primero lo que quería crear lo tenía bien, bien claro en su mente. A tal punto que lo creaba virtualmente. A tal punto que lo creaba virtualmente, lo veía con una claridad tal que cuando recién ahí lo tenía claro, o sea, había corregido lo que tenía que corregir, desarrollado, pulido, limpiado, luego pasaba a hacerlo. Nikola Tesla utilizaba la imaginación en un nivel creativo, en un nivel simbólico. ¿Qué más, por ejemplo? Si te digo Coca-Cola y su fórmula secreta, o sea, la historia que rodea a Coca-Cola, uno dice, bueno, si uno investiga, como que Coca-Cola también, además de hacerse famosa por muchos motivos, uno de ellos fue esto de que había un ingrediente secreto en esa bebida. ¿Sí? Que no sabíamos, era secreto, o sea, no se compartía. La receta está bajo llave, ¿sí? No sé actualmente ahora, pero en su momento estaba bajo llave, y uno dice, wow, ¿cuál será el ingrediente, digamos, secreto? Y si el ingrediente secreto en realidad tenía que ver con la imaginación que estimulaba en cada uno de nosotros, y eso era lo que creaba toda la magia. Digo, es una pregunta. ¿Qué sucedería? Mirá cómo funciona, cómo genera estados, ideas, la imaginación. ¿Sí? Así, pero podemos seguir. Pero uno de los puntos más importantes que hacen a la imaginación como sentido es que
la imaginación forma parte de uno de los condimentos preferidos, por así decirlo, de nuestra mente inconsciente. Nuestra mente inconsciente, que es el 90% de nuestra energía, de nuestros recursos, que muchas veces ha sido programada desde la infancia, como también han mencionado a través de creencias, a través de experiencias, esa mente inconsciente ama, mira el verbo que estoy diciendo, ama la imaginación. Ese sentido lo utiliza todo el tiempo, porque la mente inconsciente se moviliza a través de imágenes, a través de símbolos y a través de emociones. Y además de eso, si hablamos de imaginación, que estamos viendo que hablamos de creación, estamos viendo que si hablamos de creación también hablamos de una energía creativa y sexual, entenderemos por qué a nivel histórico y arquetípico la imaginación fue condenada. ¿Sí? Como ayer también mencionaba Caro, la Iglesia condenaba todo lo que tenía que ver con estos recursos que hacen a la energía creativa, porque uno por ahí dice, bueno, a ver, la energía sexual quizás alguien se imagina algo biológico, y lo incluye, pero no significa solamente eso, porque la energía de la creación es sexual. Y te pregunto, ¿qué ha sucedido a nivel histórico con la energía sexual? Bueno, creo que no es muy, creo que no es muy difícil, ¿sí? Si uno lo googlea, encontrar un montón de información, cómo ha sido condenada también la energía femenina, que ahora vamos a ver cómo esto se relaciona con la imaginación, porque la energía femenina ha sido condenada, porque la energía femenina es la energía de la imaginación, de la creación. Si esto lo vemos como hemisferio derecho, creativo, a nivel arquetipo, energía femenina, podemos entender perfectamente cómo nosotros, como occidentales, como tenemos que resolver algo a través de la imaginación, es como que uno dice, no, mejor, o sea, a mí me han dicho que esto es una fantasía, que no lo puedo utilizar, etc. Pero por suerte, hoy en día, ¿sí? En base a experimentos, en base a neurociencia, física cuántica, programación neurolingüística, etc., nos damos cuenta que, y está confirmado, nuestro inconsciente biológico no diferencia lo real de lo imaginario. O sea, la imaginación tiene un poder tal que si en un estado, vamos a decir, relajado del cuerpo, también se puede decir un estado de tránsito o de trance, vos empezás a utilizar esa imaginación simbólica para resolver lo que vos quieras resolver, o incluso activar lo que vos quieras activar, porque en realidad recursos tenemos todos, te vas a llevar una sorpresa. Y la sorpresa, ¿sabes cuál es? Que tu cuerpo va a responder. Cuando uno empieza, digamos, a ingresar en un estado de tranquilidad, ¿sí? Un estado de relajación, por así decirlo, un estado de que nuestro cerebro empieza a descansar, entre comillas, porque en realidad no descansa, se da cuenta que aquello que uno empieza a imaginar en ese plano creativo, empieza a tener impacto sobre nuestro cuerpo. Empezás a sentir quizás cierto cosquilleo, empezás a sentir cómo hay movimientos involuntarios que se empiezan a, digamos, activar, y empezás a darte cuenta que ahí el inconsciente biológico, esa mente nuestra creativa, no está diferenciando eso que vos te estás imaginando de si lo vieras, por ejemplo, en la calle o en un televisor, ¿sí? Que casi tiene el mismo efecto la televisión. Entonces, esa imaginación simbólica tiene que ver con un sentido creativo que usaban en la antigüedad para influir e impactar en el mundo interno de cada uno. Después pasar a impactar en el mundo externo, digamos, sería como un próximo paso. Pero digo, hoy, inicialmente, si pensás la imaginación como un sentido y una herramienta, vas a poder acceder a esa herramienta que estuvo durante toda tu vida
y sigue estando, y hay muchas veces no lo utilizamos, y es nuestro hemisferio derecho. Nuestro hemisferio derecho es creativo, nuestro hemisferio derecho te puede brindar una solución que no podés acceder de otra manera. ¿Sí? Si intentás hacerlo de la lógica contiene información muy limitada, pero sin embargo el hemisferio derecho te conecta automáticamente con esa solución, con ese recurso, y esto está comprobado. Y cuando digo que está comprobado, en realidad se lo estoy diciendo a esa parte que es automática en cada uno, que dice, no, bueno, pero quizás esto, por ahí Pablo está exagerando un poco. Por suerte hay experimentos y información que vos lo podés confirmar, o sea, ni siquiera me tenés que creer. Entonces, ¿cómo se relaciona la imaginación en la creación de tu realidad? Se relaciona en la medida en que vos primeramente cambies de paradigma, en el sentido de que no pienses que la imaginación es simplemente un juego, sino que en realidad es un juego bien creativo y con influencia en nuestra realidad, y que desde hoy la concibas como una herramienta, ¿sí? Como un sentido mucho más profundo que los 5 sentidos. ¿Cómo lo podemos ver en una muy breve práctica que si querés lo podés hacer ahora o incluso después? Si vos accedes a un estado tranquilo, de calma, de relajación, lo puedes hacer en este momento, como te digo, lo puedes hacer, digamos, en tu hogar, y hacemos el experimento del limón, vamos a descubrir ahí, vamos a comprobar que esto no es una creencia. Si vos en este momento por ahí cerrás tus ojos, te relajás, escuchás a tu alrededor y te imaginás un limón y tratás de sentir su textura y tratás de escuchar incluso alrededor lo que está pasando y tratás de verlo bien claro, va a empezar a suceder algo en tu saliva, en tu boca. Algo va a suceder en tu cuerpo incluso. Quizás alguien puede decir, no me gusta el limón. Bueno, elegí lo que a vos te guste. Y esta es la prueba que, como ves, vos mismo puedes experimentar que la imaginación no es un juego. O sea, no es una fantasía, no es simplemente, bueno, es una condición de los niños, sino que es una condición creativa. Si vos en este momento quizás sentiste algo, o te acordaste algo, o algo sucedió, como digo, esto hay que hacerlo en un estado tranquilo, ¿sí? Pero digo, te lo comparto como para que vos te lo lleves, lo podés experimentar. Imagínate lo que podés generar cuando en nuestra experiencia, en nuestros recuerdos, ha habido algún hecho traumático, doloroso, y vos podés ingresar a ese estado de imaginación simbólica, donde recordemos que nuestra mente inconsciente es un océano de recursos, de traumas, pero depende hacia dónde nades, va a ser lo que vas a activar. Muchas veces, en lo que hace a nuestra mente profunda, creemos que solamente contiene ese reservorio de recuerdos por ahí traumáticos, dolorosos, creencias limitantes. Y es verdad, pero dejamos de lado todos los recursos que hay, por no recordarlos. Por no recordarlos. O sea, muchas veces uno dice, no, lo que pasa es que yo por ahí cuando era chico era tímido, pero quizás te olvidaste de las veces que en realidad hiciste alguna decisión, tomaste alguna decisión o hiciste algo que en realidad demostró que en realidad no eras tímido. Lo que pasa es que te olvidaste de eso. Bueno, imagínate todo lo que hay, ya que estamos hablando de imaginación, toda la información que hay para que vos conectes. Y bueno, la prueba es el limón, ¿sí? Esto lo puedes llevar a, digamos, como decir, estados más amplificados, pero el punto es que vos compruebes que hoy en día la imaginación es un sentido y la imaginación es una herramienta. ¿En dónde es un sentido y en dónde es una herramienta? En esos paradigmas que te propician que vos te transformes en el creador de tu realidad. No en paradigmas que te dicen que la economía se cae a pedazos,
la ciencia dice que esto no es verdad, la política dice que no, bueno, estamos en una crisis. Esos paradigmas a un lado. Ahora, no significa que te los olvides, significa que a un lado puedo usar otros paradigmas y enriquecerme internamente para llegar a soluciones que realmente sean eficaces y te puedan llevar a sentirte el creador de tu realidad y obviamente poner el mundo a tu favor. Más aún en estos tiempos de mucho movimiento, de mucho caos, que mejor que recuerdes que en ti y en cada uno de nosotros hay un montón de herramientas que están ahí aguardando a que las uses y las utilices. Como hoy, inicialmente con el ejemplo del limón. Como te digo, esto se puede trasladar a muchas áreas, muchos ámbitos, pero bueno, me pareció importante que más allá de que uno diga, bueno, quizás le tengo que creer a Pablo o quizás esto lo escuché, pero es muy diferente experimentarlo. Ojalá lo hayan experimentado, ¿sí? O lo puedan comprobar, o como yo siempre digo, lo pongan a prueba. Pablo, muchísimas gracias por tu explicación. Es como una invitación y el mostrarnos más o menos como ese camino de que de verdad todo empieza desde, bueno, desde aquí, desde una conciencia interna, ¿no? Y creo que hay diferentes procesos de creación, Bueno, pero todos empiezan desde algún punto en común que es imaginativo, ¿no? Yo me recuerdo hace mucho tiempo cuando empecé a leer mis primeros libros, empecé a estar dentro de este mundo, que yo dentro de mi cabeza empecé yo en ese momento no decía imaginativo, sino desde la mentira, ¿no? Donde claro, decía, esto va a ser, tal esto no cual. es real, ¿no? Es una mentira en mi cabeza, pero yo pues lo sentía que quizás iba a ser real o que en algún momento quizás no le di la suficiente energía, más sin embargo, el proceso de la vida te va a llevar donde te tenga que llevar, o sea, el destino que vienes a hacer, ¿no? O sea, o tú vas o él te empuja, porque la vida Es es así, así, la tal vida, cual. O la uno vida se si tú, implica o es arrastrado, digamos, básicamente. exactamente, si tú no ves las señales, pues la vida te va a empujar de alguna manera para llevarte a ese organismo total o universal, ¿no? Porque no estamos solos. Hay una pregunta de Dana, ahora la respondes, ¿qué podrías aportarnos a quienes tenemos una fuente gigante de imaginación? Dice Dana Malca. ¿Qué podrías, o sea, ya está desbordada por esa energía, así que muchísimas gracias. Y bueno, a ver qué le respondes a Dana. Bueno, Gabri, primeramente mil gracias sí, a vos por todo lo que has mencionado y nuevamente felicitaciones a las dos. Bueno, Dana, a ver, conociéndola, primero la pregunta de Dana está genial porque es verdad, uno muchas veces por ahí tiene digamos, un torbellino así de imaginación, pero dice, bueno, ¿cómo lo puedo llevar a la práctica? El punto principal es que siempre, como occidentales, es que tengamos bien en claro qué utilidad le queremos dar a esa imaginación, ¿no? A ese espacio creativo. Tenerlo en claro, ¿sí? Saber el para qué, porque digamos, no se trata de solamente, bueno, a ver, ingreso a mi imaginación y bueno, empiezo como... No, no. Esto es, como te dije, una herramienta, un sentido. Si uno lo tiene claro, ¿sí? Que este es de un paso fundamental, ¿cuál es la utilidad que le querés dar? ¿Sí? Y ahí empezar a trabajar en función de ese objetivo o algo que vos quieras resolver. Acá, como siempre digo, la clave es conocer la particularidad de la persona. ¿Sí? O sea, conocer, porque por ahí no es lo mismo que Dana diga, bueno, a ver, tengo cierto bloqueo, ¿sí? Y no lo puedo trabajar, o por ahí no, cuando quiero hacer algo me imagino de tal manera, y ahí ya tenemos algo bien concreto, o por la otra vía, quiero lograr algo, pero digamos, no me ha sucedido en mi historia que lo hayan logrado, entonces ahí obviamente hay que ingresar a ese terreno, digamos, simbólico, para simplemente activar ese símbolo. ¿Sí? Activarlo significa crearlo. Muchas veces, recordemos, no creamos, valga la redundancia, que porque no hayamos tenido una experiencia de eso, no es posible para nosotros. ¿Saben por qué? Porque nuestra mente no conoce hechos, conoce de recuerdos. Y los recuerdos están armados con la misma información que la imaginación. La misma. Creo que hoy te menciono, no solamente a Dana, sino al que guste,
digamos, todas las directrices como para que desde hoy mismo la imaginación sea considerada un sentido creativo, una herramienta, no lo que nos han enseñado en la antigüedad. No sé, Dana, si respondí a tu pregunta claramente, si no, Sí, le sí, dice agregamos algo. que le aportas muchísimo y que lo va a tomar, que lo tiene presente, que lo va a tener presente. Así que bueno, yo agradecida, gracias por esta ponencia. Así que bueno, muchas gracias, Pablo, y espero tenerte en próximas ponencias. Muchísimas gracias, Angie, muchísimas gracias, Gabri, y que sigan disfrutando. Gracias, muchísimas gracias.